La dama de compañía, al encender la luz, lloró al ver quién era su cliente. De la luz ámbar de súbito, la luz de la habitación brillaba con intensidad. Alguien había encendido las luces por completo. El ambiente de completo silencio era roto solamente por los sollozos callados de la mujer que estaba de pie a pocos pasos de la elegante cama con dosel. Sobre las blancas sábanas estaba sentado un hombre vestido con ropa casual, unos jeans viejos y una camisa a cuadros, quien desentonaba completamente de la atmósfera lujosa y elegante de aquella habitación. De pronto, la mujer buscó sentarse en uno de los muebles de cuero negro para poder recuperar el aliento. El impacto había sido demasiado fuerte y sentía que la cabeza le daba vueltas. El hombre se levantó y caminó hacia ella, con una mirada llena de tristeza y compasión. ¿Por qué haces esto? Andrea, ¿qué necesidad tenías de esto? ¿Me reclamas a mí?, gritó la muchacha enojada. Me reclamas a mí, pero no te ves a ti mismo. ¿Qué se supone que haces contratando estos servicios? Fue una trampa, Andrea. Quería atraparte en el acto para que tú no tuvieras excusas y no inventaras otra mentira. Ya estoy cansado de eso, dijo el hombre exasperado. No podía creerlo y vine a verlo con mis propios ojos. Se le fue el aliento al hombre que trataba de reponerse, pero el llanto le sobrevenía. ¿Y de dónde sacaste el dinero? Tú me pagaste por adelantado. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Andrea con inseguridad y buscando algún argumento que justificase lo que estaba a punto de hacer. El hombre se levantó y caminó sobre la mullida alfombra blanca, dando vueltas en círculos. Alguien que te ama mucho me lo prestó. La muchacha se puso las manos en la cara y rompió a llorar al ver que había sido descubierta por completo. Tú no entiendes nada, dijo ella llorando, pero no tenía más argumentos para defenderse. Andrea dejó escapar un suspiro de desesperación y luego, mientras pensaba en su familia, vio que no tenía escapatoria. Sus hermanos pequeños principalmente habían necesitado el dinero, pero la forma era el problema. Había pensado que el fin había justificado aquellos medios, pero ¿qué había de la crianza y los valores con los que había crecido? Se preguntó en ese momento de su vida cómo así había cambiado tanto, cómo había pasado de ser una muchacha normal y cuidadosa en su manera de vestir y su manera de andar y comportarse con los demás, ahora a una costosa dama de compañía. Hacía unos meses atrás, con 22 años, la vida era bastante buena para Andrea y su familia. Vivía en casa con sus padres, Gisela y Gabriel, y sus hermanos de 9 y 10 años, Javier y Tobías. Hace unos pocos años se había graduado con honores del bachillerato y ahora estaba estudiando arquitectura gracias a una beca otorgada por su buen desempeño académico. Era la envidia y el modelo a seguir de las demás muchachas del barrio en el que vivía, pues todas las familias eran muy humildes y luchaban día a día por sobrevivir. Gisela trabajaba como empleada de limpieza en un edificio de oficinas, mientras que su esposo Gabriel era mecánico en un taller. Ciertamente los ingresos de la familia eran bajos y le alcanzaba lo justo para sobrevivir, pero ninguno de los tres hermanos se quejaba demasiado. Entendían que sus padres trabajaban día y noche para darles comida y educación, así que siempre intentaban ser felices con lo que tuvieran. «Ay, Gisela, tu hija es maravillosa, es tan inteligente y responsable. Mi hija ni siquiera sabe qué quiere estudiar y solo anda de amores con el muchachito ese». «Muchas gracias, señora Hilda. La verdad es que estoy muy contenta con mi niña, pero sus hermanos son otra cosa, siempre metiéndose en problemas. Es un alivio saber que cuento con Gisela, y ellos la escuchan más a ella que a nosotros». Andrea se sentía un poco apenada cada vez que las vecinas felicitaban a su madre por su buen comportamiento, pues la verdad a ella le parecía que solo hacía lo que debía hacer y no era para tanto. Ella pasaba bastante tiempo en casa cuidando a sus hermanos, dándoles de comer y supervisando sus tareas mientras ella misma estudiaba. Sin embargo,
tenía un pequeño secreto el cual no se lo había revelado ni siquiera a su madre, porque tenía miedo de lo que ella pudiera decir. «Hola, preciosa, ¿vamos al cine?» «Solo si hay función después de estudiar. Tengo que entregar un trabajo escrito y me gustaría adelantarlo». «Claro que sí, todo lo que la princesa Andrea decida. Sus deseos son órdenes». Andrea tenía un novio en la universidad y todos en el campus sabían de la relación desde hacía meses. Fabio era un muchacho educado, encantador y divertido. Siempre estaba haciendo reír a todos con sus chistes y ocurrencias y Andrea estaba feliz de estar con él. Pero el tema aquí, o el problema, era que no había forma de comunicárselo a sus padres. Eso la ponía muy triste y nerviosa. No quería que ellos pensaran que estaba descuidando sus estudios o que Fabio era una mala influencia y que le prohibieran verlo. Por eso lo había mantenido en secreto desde hacía 6 meses y se esforzaba por mantener excelentes notas. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar en apenas unas pocas semanas. Un día, su padre comenzó a experimentar una extraña tos que se extendió por una semana. «Papá, esa tos se escucha muy mal. ¿Estás seguro que te sientes bien?», le preguntó Andrea mientras le servía el desayuno. «Sí, hijita, no te preocupes, solo estoy un poco cansado. Si necesito ir al doctor, se los diré». Todos estaban muy preocupados por la salud de Gabriel. El hombre se cansaba solo de subir la cuesta hasta su casa y algunas veces se quedaba sin aliento al terminar de toser y necesitaba descansar durante minutos para recuperarse. Incluso esa misma mañana, la tos era tan intensa que no lo dejaba desayunar. «Pues yo creo que vas a tener que ir al doctor, querido. Esa tos no te está dejando respirar». Gabriel estaba por objetar, pero la intensa tos no se lo permitía. Luego de un minuto, terminó por aceptar la recomendación de su esposa. «Está bien, pero iré solo. No quiero que estén preocupados por mí». «No, papá, yo quiero ir contigo. Si necesitas hacerte un examen, yo te puedo acompañar». Gabriel insistía en que él podía ir solo, pero el empeño de su hija era demasiado, así que terminó por aceptar. Padre e hija se dirigieron hasta el hospital más cercano y esperaron su turno pacientemente. De pronto, Fabio apareció en la sala de espera y al ver a Andrea, se dirigió a ella para saludarla con un beso como era de costumbre. Al verlo, Andrea esquivó el cariñoso saludo y le dio un abrazo amistoso susurrándole al oído: «Estoy con mi padre». El muchacho de inmediato se repuso y se enderezó y le extendió la mano al hombre mientras se presentaba. «Buenos días, soy Fabio, un amigo de Andrea». «Buen día, hijo, un placer. ¿También estás estudiando arquitectura?» «No, señor, estoy estudiando leyes, pero conozco a Andrea por varios amigos en común». Gabriel tenía la vista muy aguda y supo de inmediato que el joven gustaba de su hija, pero no dijo nada. Por el contrario, se dedicó a estudiarlo y a analizar cómo se comportaba, cómo hablaba y cómo se dirigía a Andrea. Estuvieron prácticamente toda la mañana en el hospital, entre consulta y exámenes. Casualmente, el padre de Fabio era el doctor que atendió a Gabriel y así el joven estuvo al tanto de la situación de su posible suegro. «Bueno, señor Domínguez, quiero darle el diagnóstico en base a los resultados de sus exámenes, pero quiero que esté tranquilo al escucharlo. Usted tiene una bronquitis aguda y me temo que uno de sus pulmones está muy comprometido. Me comentó que solía fumar mucho de joven, pues déjeme decirle que el daño pulmonar no es reversible. Mi recomendación es que considere una hospitalización al menos por unos días y luego mantenga tratamiento y un estricto descanso en casa». Andrea y su padre intercambiaron miradas preocupados. Una hospitalización implicaría que su padre dejara de trabajar y su sueldo era una parte importante del sustento familiar. La situación era verdaderamente delicada. «Bueno, doctor, no sé si pueda permitirme estar hospitalizado, pero tal vez un medicamento efectivo pueda ayudarme, ¿no?». El médico lo vio seriamente y con un tono amable le dijo: «Me temo que una medicación no servirá de mucho si usted no toma el descanso necesario. Por favor, considere al menos el descanso en casa». Gabriel se sentía presionado, hasta que un nuevo ataque de tos le hizo entender que en verdad estaba grave y necesitaba tomar medidas rápidas.
El padre de Fabio consideró hacerle un favor especial al hombre, ya que estaba delicado de salud y era el padre de una amiga de su hijo. Le colocó una vía con tratamiento y lo nebulizó antes de dejarlo marchar. El padre de Fabio no solo era médico en ese hospital, sino que tenía su propia clínica, una cadena de clínicas en realidad. De camino a casa, Andrea insistió incansablemente para que su padre comprara los medicamentos. El dinero va y viene, papá. Ya pensaremos qué hacer. Al llegar a casa y comunicárselo a su esposa no fue fácil. Gisela se preocupó en sobremanera, puesto que sabía la naturaleza impaciente de los hombres y temía que su esposo no tomase el descanso que necesitaba. Tú no debes preocuparte por nosotros, cariño. Tomaré turnos dobles y así supliré tu parte, ¿de acuerdo? Tú solo concéntrate en recuperarte. Javier y Tobías fueron los encargados de vigilar que su padre tomara las medicinas y preparar un almuerzo sencillo para ellos y su hermana. Gisela, al tomar turnos dobles y a veces hacía trabajos extras los fines de semana, no tenía el tiempo suficiente para atender la casa, pero se apoyaba de sus hijos, quienes se encargaron prácticamente de todo. Sin embargo, aunque la buena mujer trabajaba día y noche, el dinero simplemente no alcanzaba. La cantidad de comida que podían comprar a la semana disminuyó en gran manera y las facturas de los servicios seguían llegando sin cesar. Además, la ropa y el uniforme de los niños ahora comenzaba a quedarles pequeños. La propia Andrea comenzó a adelgazar preocupantemente y algunas veces no podía concentrarse lo suficiente en clase. Solo quería dormir y tenía muchas ganas de comer golosinas que no podía costearse. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, Fabio se le acercó en compañía de Lucía, la mejor amiga de Andrea. La estancia de estilo moderno tenía la misma actividad de siempre. Se escuchaban los murmullos de los jóvenes, quienes hacían trabajos en grupo y llevaban pesados libros de aquí para allá. Los dos jóvenes se acercaron a Andrea y gentilmente le tocaron el hombro para despertarla. «Andrea, despierta». ¿Qué pasa?» «Cariño, necesitamos hablar contigo», le dijo su amiga con voz preocupada. «Desde hace semanas no estás bien, te quedas dormida en todos los lados y estás bajando tu rendimiento. Queremos ayudarte. Mi amor, sé que no estás de acuerdo, pero por favor, déjame ayudar un poco en tu casa. Al menos puedo tratar de hacer un buen mercado para ustedes. Por favor». «No, ni hagas eso, Fabio», respondió la joven muy preocupada. «Yo soy tu novia, no debes cargar con el peso de mi familia también. Nosotros estamos bien. Es solo cuestión de tiempo hasta que mi papá mejore». Los jóvenes ya habían tenido aquella conversación varias veces, pero Andrea simplemente se negaba a aceptar la ayuda de Fabio. Su orgullo le impedía aceptar que él gastara dinero en ella y mucho menos que la tratara como si fuera ya una pareja comprometida. El joven soltó un suspiro y se fue a comprar el café para los tres. Quería intentar que su novia bajara su orgullo de alguna forma y estaba tratando de abordar aquel tema de una manera diferente. Andrea y Lucía se quedaron a solas. Las dos jóvenes empezaron a comentar temas sin importancia hasta que Lucía decidió darle una propuesta a su amiga. «Andrea, sé que lo que te voy a decir va a sonar un poco loco, pero quiero ofrecerte esta oportunidad porque eres mi amiga. ¿No te has preguntado de dónde saco todo el dinero para tantas cosas si vivo sola con mi madre? ¿Cómo pago la universidad y mantengo mi casa? Bueno, siempre pensé que era tu madre la que pagaba todas las cosas con la pensión de viudez». «Eso es lo que siempre digo», respondió la chica bajando el tono de su voz y acercándose más a su amiga. «La verdad es que yo trabajo como dama de compañía para hombres». Andrea palideció hasta ponerse del color de las paredes al escuchar a su amiga confesar semejante cuestión. «¿Pero tú pasas la noche con hombres por dinero?», dijo mientras le temblaba la voz. «Sí, pero no tanto de la forma en la que estás pensando», respondió Lucía mientras observaba a su alrededor para asegurarse que nadie la estuviera escuchando. «Mi trabajo principal consiste en acompañar a los hombres importantes a restaurantes y bares, sacarles conversación, atenderlos con cariño, esas cosas. Si ellos desean tener intimidad conmigo, deben pagar una suma extra,
y es bastante alta, así que eso casi no se da, y de ese dinero yo puedo disponer con totalidad. Lucía le explicó que ella trabajaba para una compañía que se quedaba con partes de las ganancias y le daban el 80% de lo que ella generaba. Ellos le garantizaban protección y que ningún cliente se sobrepasara de mala manera. Quiero darte esta oportunidad, que entres a trabajar conmigo, porque sé que lo necesitas. Andrea, piénsalo, por favor. Esa tarde terminó de estudiar y de tener una agradable merienda por parte de Fabio. Regresó a su casa convencida de que no necesitaba tal trabajo, pero al llegar y ver a sus hermanos, que estaban muy callados y algo tristes, les preguntó: ¿qué les está pasando? ¿Papá está peor? No, no es eso, dijo Tobías. Es que ya se acerca la Navidad y creo que no vamos a tener buenos regalos. Nuestras despensas están vacías y mamá cada día está muy cansada. Andrea sintió como se rompía su corazón y sin dudarlo le dijo a sus hermanos: no se preocupen, les prometo que esta Navidad vamos a tener los mejores regalos y papá va a mejorar y va a estar bien. Estará jugando con ustedes en un santiamén. Esa misma noche, Andrea llamó a su amiga para decirle que aceptaba el trabajo. A lo largo de la siguiente semana, Andrea fue a entrevistas en aquella misteriosa compañía y practicó todo lo que debía hacer cuando estuviera con los clientes. Los fines de semana se convirtieron en interminables fiestas en discotecas y restaurantes. Todos tenían el lujo necesario para poder llevar a otro nivel a cualquier persona. Ella jamás se lo había imaginado, ni siquiera podía pensar que ahora estaba allí, en ese mismo lugar. Estaba rodeada de elegancia, pero también de hombres que podían resultar ser desagradables y quienes creían que podían obtener lo que fuera con su dinero. Fabio sospechaba que algo pasaba, pues notaba a su novia muy cansada y distante. Incluso cuando por fin tuvieron la valentía de presentarse como una pareja a sus padres, la muchacha se mostraba inquieta, como si debiera ir a otro lugar. Aún así, Gabriel y Gisela mostraron su aprobación y consentimiento. Incluso permitían que Fabio entrara a su casa y compartiera algunas tardes con Andrea, al igual que sus hermanos. Gisela se mostraba particularmente agradecida de que Andrea tuviera a otra persona en quien apoyarse durante la semana, mientras ella estaba trabajando, y estaba convencida de que las salidas de su hija los fines de semana eran con Fabio. Así se mantuvieron las cosas por un mes. Gisela estaba convencida que su esfuerzo extra era suficiente para mantener la casa, pero no sabía que su hija era quien estaba pagando las cuentas y comprando la comida. Andrea no daba detalles de lo que hacía los fines de semana y tenía una respuesta diferente para todos, porque no sabía mentir. Se prometió que nunca aceptaría la invitación de un cliente para pasar la noche. Sin embargo, simplemente acompañarlos, eso sí lo podría hacer. Conforme pasaba el tiempo, no contaba con que las cuotas de protección aumentarían y que lo que ganaba por trabajar solo los fines de semana ya no era suficiente. Se encontraba en la difícil decisión ahora de trabajar otro día a la semana o aceptar la invitación de un cliente a la semana. Ella nunca había estado con alguien y sentía asco de pensar que su primera vez sería con un desconocido. Intentó entonces trabajar otro día a la semana, pero fue desastroso. Su madre y Fabio casi la descubren al enredarse con tantas mentiras. Hasta ese momento, Andrea solo había acompañado a los hombres en las discotecas mientras estos tomaban, jugaban juegos al azar, bailaba con ellos, pero jamás se había aventurado o arriesgado a estar con un cliente, aunque sabía que ese servicio le podría aliviar con una buena paga. Luego de hablarlo mucho con Lucía y desahogarse llorando, llegaron a la conclusión de que, por más asco y repulsión que sintiera, lo mejor era empezar a tener un cliente privado a la semana. El sábado siguiente, llegó una solicitud para Andrea de un cliente quien estaba asistiendo a la empresa por primera vez. Pagaría una buena suma y por adelantado. Todas las muchachas le dieron consejos a la joven y la animaron. Incluso le prestaron un antifaz negro con forma de mariposa para que no sintiera tanta vergüenza al ver su cara en los espejos de la habitación. Recuerda que la que va a estar en ese momento con aquel hombre no eres tú, es solo un personaje, le dijo Lucía cariñosamente mientras la abrazaba antes de que la joven subiera a la habitación. Mientras subía en el ascensor del hotel,
Vio su reflejo en el elegante marco dorado y se repitió mentalmente lo que le había dicho su amiga. No soy yo, no soy yo, es solo un personaje, un disfraz. Recorrió el largo pasillo de la alfombra roja hasta llegar a la puerta blanca de la habitación 609. Se detuvo delante de ella mientras se persinaba y los números dorados se desdibujaron de sus ojos de lo nerviosa que estaba. Abrió la puerta y quiso encender la luz, pero se detuvo al ver que el cliente ya estaba allí, o eso se podía notar en su sombra, pues no podía ver bien por la oscuridad. Era algo extraño, pues se suponía que ella debía ser la primera en llegar para preparar todo. No recordaba qué decir. Era la primera vez que estaría en una situación así. Al ser su primera vez, el precio por esa noche había sido muy alto. Las luces ámbar no dejaban ver el rostro de quien estaba sentado esperándola. Entonces, al caminar, buscó un plan en su mente y solo se le ocurrió que podría entablar una conversación previa. Para esto, se devolvió después de saludar o balbucear un saludo, para encender la luz, pero al caminar de regreso, la luz total de la habitación se encendió de súbito. Al voltear lentamente afinó una sonrisa dentro del mar de nervios que tenía por dentro, y entonces esta sonrisa se le borró por completo al verlo, esta vez, claramente. Las lágrimas inundaron sus ojos rápidamente al ver quién era el hombre que estaba frente a ella. Y era nada más y nada menos que su propio padre. Gabriel se levantó de la cama y caminó hacia su hija, con una mirada llena de tristeza y sentimientos encontrados. Sin embargo, prevaleció la compasión. ¿Por qué haces esto, mi vida? ¿Qué necesidad tenías de esto? ¿Me reclamas a mí?, gritó la muchacha un poco ofuscada. Me reclamas a mí, pero no te ves a ti mismo. ¿Qué se supone que haces contratando estos servicios? Andrea, fue una trampa. No lo podía creer cuando me lo dijeron. Y es realmente una locura. Por eso estoy aquí. Quería atraparte, mi niña, en el acto para que no tuvieras excusas y no inventaras otra mentira, dijo el hombre exasperado. ¿Y de dónde sacaste el dinero? Tú me pagaste por adelantado. ¿Cómo lo hiciste? El hombre se levantó y caminó sobre la mullida alfombra blanca dando vueltas en círculo. Tu novio Fabio me lo dio. Él está muy dolido al enterarse de esto, pero es un buen muchacho y probablemente te ame demasiado y te perdone. Él siempre ha querido ayudarte, es lo que él me ha dicho. Nadie más lo sabe que nosotros dos. Luego de un llanto amargo por parte de los dos, Andrea le terminó de explicar lo que estaba pasando y cómo funcionaba su trabajo. Hija, ya no puedes seguir haciendo esto. Si no tienes deudas con esta gente, sal ya de aquí. No quiero que tengas que rebajarte a esto nunca más para conseguir dinero. Tú eres tan especial y tienes un futuro tan hermoso por delante. No necesitas de esto. El hombre lloraba mientras le decía esto y la abrazaba. Pero tú, papá, tú estás enfermo. ¿Cómo vamos a costear tu medicina? Ya estoy más recuperado, hija. Es que como no estás casi en la casa, no lo ves. Vámonos de aquí. Llama a tu jefe y dile que te retiras. Yo te acompañaré. Tu novio me ha encargado que pague lo que tenga que pagar, así que no hay problema. Los jefes de Andrea no se mostraron impresionados por su renuncia y que su propio padre se hubiera hecho pasar por cliente, aparentemente. Ellos habían visto cosas incluso peores cada cierto tiempo. Lucía estaba avergonzada, pero se sintió muy triste porque ya no tendría a su amiga cerca. Por otro lado, estaba feliz de que Andrea hubiese salido de ese mundo, que obviamente nunca sería para ella. El padre de la muchacha nunca comentó el asunto con nadie, al igual que su novio, quien entendió la situación y con el tiempo recuperaron su relación. El hombre sabía que estaba mal lo que su novia había intentado hacer, pero su único interés siempre había sido protegerla, todo el tiempo. A las pocas semanas, Gabriel se reincorporó a su trabajo y finalmente llegó la Navidad. Andrea aún tenía un poco de sus ahorros. Con la ayuda de su novio también y su familia, las cosas mejoraron mucho. Andrea se logró graduar y tiempo después recibió una oportunidad de trabajo en la empresa del padre de su novio.
Entendió que muchas veces las cosas no se deben forzar ni llevar la dignidad al límite solo por dinero. Todo se recupera menos el amor de verdad, el amor de la familia. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridas suscriptoras y mis queridos suscriptores? Sin dudarlo, es una de las historias de la cual podemos rescatar muchos valores y sobre todo el corazón de la historia que espero que hayas podido captar. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y te invito a suscribirte y de esa forma ayudarme a seguir subiendo más historias como estas. Conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.